Muy buenas tardes. Primeras palabras a la mesa que me acompañe, a la presidencia y por supuesto a la doctora Malvin Fontemati por esta invitación. Venimos a exponer el tema de las uniones estables en el derecho peruano, pero quisiéramos hacer dos cuestiones previas muy puntuales por el tema del tiempo que tenemos asignado. La primera es que, como cuando comentaba hace un momento al inicio de este tema con el profesor Rivera, en la presentación que tuvimos fuera en la antesala, y él comentó en el sentido de que nosotros exponíamos como que el Código Civil y Comercial argentino en esta materia de pronto como que no había avanzado. Creo que es importante hacer una aclaración a ese comentario, y es que para el derecho peruano no cabe duda que la doctrina argentina es una de las que mayor influencia se genera, aparte de la italiana. Y en esta parte, los textos de doctrina argentina, y me refiero específicamente a una obra de un profesor argentino, el doctor Gustavo Bosser, a quien tuve el gusto de conocerlo en el año 84, él tiene una obra cuyo título original era El régimen jurídico del concubinato, y ahora ya tiene una visión mayor, ¿no? Porque incluso ya lo refiere al tema del concubinato sin referencia al sexo. Y recuerdo todos los avances que en ese libro, que lo hemos seguido casi como quien dice a pie de juntillas, ¿no? Entonces, y de pronto ver allí los desarrollos doctrinarios no reflejados en el Código Civil, que nuestra percepción no le dan un tratamiento de familia al tema de la unión estable, ha sido la razón del comentario inicial y es quizás el punto de partida pues, de nuestra exposición, porque justamente el tema en el derecho peruano comienza con una capacitación que se viene haciendo en la Academia de la Magistratura, que es la Escuela de los Magistrados, en el que hay un especial interés en que los magistrados comiencen a entrar a lo que es el control de constitucionalidad, pero en particular al control de convencionalidad. Y es que el Perú ha sido un ausente en el recurso a los tratados sobre derechos humanos en sus resoluciones judiciales, y esa es la razón entonces de adentrarse a esta materia, de advertir los cambios que se han producido a partir del tema del derecho, de la progresividad en los derechos humanos, traducirlos en normas legales, verlo en la doctrina, y es lo que venimos entonces a exponer. En primer lugar, habría que decir que sobre el tema de la unión estable, esta tiene un reconocimiento constitucional por primera vez con la Constitución peruana de 1979. Esta Constitución peruana influenció y fue la base sobre la cual se construyó nuestro Código Civil vigente de 1984. Pero hay que precisar que esa Constitución del 79 está derogada. Fue derogada en el año 93 y de esa fecha tenemos hoy la Constitución de 1993, y son muy pocas la advertencia que ha tenido el legislador acerca de los cambios que se han producido en esta materia, de tal manera que tenemos un Código Civil del 84 que viene siendo de desarrollo, la inspiración de la Constitución que hoy está derogada, y estamos frente a una Constitución, la vigente del 93, que viene con nuevos postulados que no se condicen con lo que el Código establece, y hay ahí la razón entonces de este esfuerzo a partir de la Academia de la Magistratura para hacer la interpretación conforme con la Constitución, el control difuso en su momento y por supuesto también el control de convencionalidad. ¿Y por qué? Porque la Constitución 79, la Constitución derogada, como decíamos, entendió expresamente que la familia nace solo de un matrimonio. Por lo tanto, el principio de protección de la familia estaba dirigida exclusivamente a aquella que tenía origen matrimonial. Y sobre ese postulado, nuestro Código Civil 84 desarrolla todo el tema del derecho de familia, que en específico habría que decirlo, que más que derecho de familia es un tema de derecho matrimonial exclusivamente. Ahora, es verdad que esa Constitución 79 refirió, como decíamos por primera vez, al tema de la unión estable, pero su referencia fue exclusivamente para reconocerle efectos puramente patrimoniales. De esa unión estable, bajo ese enfoque constitucional, no surgía una familia,
y la idea de la protección estaba dirigida solo a la familia que nace del matrimonio. Por eso, en el Código Civil peruano, tenemos un único artículo, el artículo 326, en el que, bajo el enfoque puramente patrimonial, se precisa que la unión estable de un hombre y una mujer, libre de impedimento matrimonial, da origen a una comunidad de bienes que está sujeta al régimen de sociedad de gananciales en lo que fuera pertinente, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Esta disposición, que se entiende acorde con esa Constitución, partía de la idea, como decíamos, de reconocer puros efectos patrimoniales a esta unión estable. Y se entiende entonces que el régimen patrimonial de las convivencias es, y sigue siendo hasta ahora, el de comunidad de bienes, y que a esa comunidad de bienes se le aplica las disposiciones de la sociedad de gananciales en cuanto fuera pertinente. No es una aplicación automática, es decir, todas las normas del conjunto sociedad de gananciales se aplican automáticamente directamente al conjunto normas de convivencia de las uniones estables. No, hay, como dice la Constitución, que determinar la pertinencia de la aplicación. Y esto hacía que respetemos la naturaleza jurídica del régimen de las convivencias en el aspecto patrimonial, comunidad de bienes, y las limitaciones que venía justamente a partir de la analogía y la restricción de derechos que no se pueden aplicar por este principio de la analogía. Hasta aquí la cuestión se enmarcaba bajo una perspectiva puramente patrimonial. Ahora, con la Constitución del 93 se produce un cambio sustancial. Esto se acabó. La unión estable genera una familia. Es otra fuente generadora de una familia, al igual que aquella llamada matrimonio. Por supuesto que hay que hacer unas precisiones. La primera, en la Constitución 93 ya no se hace referencia expresa a que el matrimonio es la única fuente que genera una familia, con lo cual queda claro que la otra fuente es la unión estable. La segunda, no obstante, el matrimonio se reconoce como la principal fuente. Es más, nuestra Constitución ordena promoverla. Pero la tercera es que dentro de ese concepto de promover el matrimonio y de reconocer un principio de protección a la familia, la unión estable también tiene un reconocimiento de generadora de una familia, y por lo tanto se sostiene que las familias que nacen tanto del matrimonio como la que nace de una unión estable merece la misma protección constitucional. Bajo esa premisa, resulta que nuestro Código Civil en el año 2014 cumplió 30 años de vigencia, y se ha comprobado de los estudios a propósito de esta cuestión que ha sido la parte del Código Civil que más reformas ha recibido durante todo el tiempo de estos 30 años, pero ninguna de esas reformas han respondido a la idea de adecuarlo a la Constitución del 93, salvo una norma que ahora vamos a comentar seguidamente. No obstante, han sido los esfuerzos de nuestros jueces, de nuestros tribunales, los que han venido entonces interpretando de conformidad con la Constitución del 93 las disposiciones del Código Civil 84, que realmente no dicen nada porque la cuestión es puramente patrimonial, y es a partir entonces del tema de la interpretación judicial la que se viene reconociendo efectos jurídicos a las uniones estables, en el aspecto ya no solamente patrimonial, sino principalmente personal. Habría que decir que la pauta, el inicio de este tema lo marcó en el Perú nuestro Tribunal Constitucional. Este tribunal expresamente reconoce diversos tipos de familia. Es más, ahora en los cursos de enseñanza sobre derecho de familia en el Perú, ya no hablamos de derecho de familia, sino siguiendo la tónica de los brasileros, comenzamos a hablar de derechos de las familias, por las tipologías que existen, y dentro de ella hablamos de aquella que surge de la unión estable. Por supuesto que entendiéndola como una que produce efectos de familia, la gran discusión que ahora se debate es precisamente si esta familia que hablamos de unión estable puede ser una que se surja entre personas del mismo sexo. Ha habido en el Perú una iniciativa denominada Unión Civil,
que desde nuestro punto de vista carece de un enfoque de familia. Tiene un tratamiento como la Constitución de 79, dispensado a las uniones estables heterosexuales, puramente patrimonial. Por lo tanto, en ese contexto, hablar de familias homoafectivas no era pues el sentido. El sentido era únicamente de preocuparse de los efectos patrimoniales que esta pareja pueda surgir. El reclamo de la doctrina, por el contrario, ha sido, primero, dada la vinculación, y hay que advertir que en el caso de la Constitución peruana no existe una definición en la Constitución de matrimonio. Sí se precisa en la Constitución peruana que la unión estable es de un varón y una mujer, pero con la referencia a los tratados de derechos humanos y en particular con el Pacto Civil de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se considera que de la interpretación tradicional, cuando ahí se dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a casarse, y por lo tanto se dice que ahí estaba la idea de la monogamia y la heterosexualidad. Ahora se ha vuelto a leer este pacto para entender que allí no está diciendo que es el matrimonio del hombre con la mujer. Es un matrimonio referido a un hombre, referido a una mujer, y por lo tanto puede ser de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, y por supuesto de un hombre con una mujer. A partir de ello, y dado que la idea de la unión estable en el Perú está directamente vinculado con el matrimonio cuando se indica que no debe haber impedimento matrimonial para su celebración, es que también jala la interpretación para sostener que la unión estable también puede ser desarrollada por personas de diferente o del mismo sexo. Valga entonces la precisión que a nivel de la interpretación constitucional, en el caso peruano, se entiende claramente que los homosexuales, al igual que los heterosexuales, pueden casarse, convivir o estar solos. Dentro de esa misma línea, y siguiendo por supuesto, en este caso, una sentencia de la Corte Interamericana, un caso muy conocido, Atala Rifo y Niñas versus Chile, también se interpreta la idea de que los homosexuales, al igual que los heterosexuales, puedan criar hijos. Y esto ha merecido por parte de la doctrina peruana, que viene asumiendo la información rica que se da en el sistema latinoamericano, con la reciente resolución de la Corte Constitucional Colombiana, que admite expresamente la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo. Por supuesto que el panorama académico, jurídico peruano no va de la mano con la perspectiva social, porque bien conocemos la idea conservadora de nuestros países. Y esto quizás ha sido la razón por la cual aquel proyecto de ley que mencionábamos de unión civil, que no tenía un enfoque de familia, como decíamos, haya sido rechazado. Ahora, los argumentos, desde mi punto de vista, no tienen un sustento realmente, porque recuerdo que una universidad conocida en Lima hizo una encuesta, y muchos de los detractores de ese proyecto de ley, nosotros éramos detractores por el sentido positivo, hay que decirlo, porque reclamábamos un tratamiento de familia que en ese proyecto de ley no se dispensaba, mientras que los otros detractores eran lo contrario, no, o sea, ni siquiera efectos patrimoniales a ese tipo de relaciones. ¿Y por qué? Porque esta encuesta que se hizo a la población peruana, digamos representativa, la mayoría respondía que no estaba de acuerdo con que se dé esa ley. Y entonces recuerdo que los legisladores peruanos sostenían que si la población no tiene interés en este tema, ¿por qué regularlo? Parece que la cuestión de derechos no fue considerada. Y claro, con esos argumentos nos podríamos, recuerdo, afirmábamos en algún evento, que sencillo sería haber preguntado, si nos retomásemos a las épocas de las colonias, a los dueños de esclavos, preguntarles acerca de la libertad de sus esclavos, si estaban de acuerdo en que sus esclavos sean libres. Lo más probable es que esos ciudadanos, porque ellos eran ciudadanos y no los esclavos, dijeran que no. Y por esa razón entonces el legislador de aquella época diga, no hay razón de legislarlo. No encuentro realmente ese argumento suficiente cuando se trata precisamente de un reclamo de derechos. Pero, insisto, una cosa es la visión jurídica, que se entiende a nivel académico,
y muy diferente lo que ocurre en realidad. A nivel del Poder Judicial hay pronunciamientos importantes, pero todos referidos alrededor de la idea de la unión estable de parejas de diferente mismo sexo, perdón, de diferente sexo. No ha habido oportunidad de tener un pronunciamiento de personas del mismo sexo, como a veces digo a mis alumnos de pregrado, estoy buscando un par de conejillos de indias para tratar de ver quizás con un recurso de amparo, ver de plantear el asunto, nadie se ofrece. Entonces, las ideas quedan ahí, ¿no? En fin, alguna vez aparecerá por ahí el asunto. Pero lo cierto es que el tema de las uniones estables hoy tiene una gran preocupación hacia darle un tratamiento de familia. Partimos de la siguiente idea. Si se plantea a nivel de nuestra Constitución expresamente la protección de la familia, este mandato de protección se interpreta como uno de diferenciación. ¿Qué significa esto? Que dentro de toda la sociedad peruana, donde existen diversos tipos de convivencias, tenemos que identificar aquellas que cumplan con los parámetros constitucionales para poder llamarlas familias, y entonces ellas que son identificadas, esas son las que deben ser protegidas. Las otras son el tema de la libertad, pues, del ejercicio quizás de derecho de asociación. Muy bien, las personas tienen libertad, perfecto. Pero estas que entendemos que son familia, entonces hay que protegerlas. Y dentro de ese enfoque, con la ley 30.007 de noviembre del año pasado, se reconoció expresamente que los convivientes, y entiéndase que estamos hablando de las uniones estables de personas de diferente sexo, expresamente se reconoce, tienen derecho a heredar entre sí, y se les ha otorgado la calidad de legitimarios, herederos forzosos, con derecho a la legítima. Esto lo entendemos como un avance hacia esa idea de llegar al tratamiento integral de las uniones estables como familia. Pero criticamos el avance, en el sentido de que no se trata, como escuchábamos a la profesora Marisa Herrera, de dictar leyes, pues, de este tema, de alimentos, de sucesiones, de pensiones, ¿no? Y no contemplarlo todo. Pensábamos una referencia genérica, como lo hizo el Tribunal Constitucional a propósito del derecho a pensión, que en el caso peruano está reconocido a la viuda, y viuda es quien estuvo casado con el trabajador aportante. Entonces, bajo una interpretación, el tribunal dijo que allí donde se llegue cónyuge, le hace también conviviente, y listo, se acabó. Reconocimiento de derechos en la misma idea que se reclama a nivel dogmático para el tema. Por supuesto que hay mucho que hacer, porque en el caso peruano, como decíamos, habría que avanzar más al tema de una idea de igualdad, de inclusión, pero ahora tenemos, por supuesto, nuevos debates, porque ya no solamente se entiende la idea de la monogamia a nivel del matrimonio y a nivel de las uniones estables. Hay realidades peruanas de simultaneidad. Personas que se casan a la vez con otras, personas que conviven a la vez con otras, y personas que están casadas y conviven con otras. Hay pues realidades, lo que llaman los brasileños, simultaneidades familiares. Y esto también está siendo objeto de pronunciamientos a nivel de nuestro Poder Judicial. Advertimos una primera posición en el sentido de entender la exclusividad como una característica del sistema de las uniones estables y por tanto la negación de efectos jurídicos a la simultaneidad familiar. Para pasar luego, y ese es el panorama actual, a entender que no se trata de promover la poligamia o una actitud contraria al principio de la monogamia. No, de lo que se trata de proteger derechos. Porque si sostenemos de que esas uniones estables simultáneas o de esos matrimonios simultáneos no ha surgido nada, entonces estaríamos permitiendo que aquel que actúa con esa situación, abusando de la confianza de otras personas que se relacionan con esa persona, entonces estaríamos perjudicándolas y permitiendo que el otro se realice de esa manera. Entendemos que es un tema de protección de derechos y a partir de ello entonces se comienza a admitir la simultaneidad. Un pleno jurisdiccional distrital de los magistrados del Distrito Judicial de Lima precisamente aprobó por mayoría la idea de la simultaneidad como un mecanismo de poder atender judicialmente
los casos que se presenten como el que estamos exponiendo. El tema, entonces, concluimos, es que a nivel del Perú la idea es principalmente un enfoque constitucional. La legislación no ha ido a la par de los cambios que está demandando la Constitución 93. Sin embargo, la jurisprudencia es la que venía completando esas cuestiones que el legislador ausente no ha realizado. Muchas gracias.